Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Hoy ha sido un día realmente especial en la Asamblea Legislativa, yo diría un día bastante complicado para la fracción FMLN de gobierno, especialmente la Comisión de Hacienda, primero porque intentaron hacer aprobar hoy día la reforma de pensiones, estableciendo incluso un veredicto que no fue firmado finalmente por la mayoría de miembros de la Comisión de Hacienda, pero también no pudieron pasar el préstamo de 150 millones de dólares, de los cuales 31 son para el ITFA, y por lo tanto terminó esta plenaria hoy día más temprano de lo acostumbrado, sin ningún resultado en relación básicamente a los proyectos lanzados por el gobierno. Para hablar del significado de esto, porque obviamente lo que vimos hoy día, primero es una reforma que no pudo pasar por más que el gobierno y el partido FMLN intentó que fuera el día de hoy. También digamos que se va a analizar esta salida digamos de la alianza que alguna vez muchos dicen se tiene permanentemente con Gana y con PCN, que hasta últimos momentos le dijeron no vamos a aprobar esta reforma, pero también digamos vamos a hablar de qué va a pasar con la parte fiscal, porque obviamente el país tiene un problema fiscal y de acuerdo a la mayoría de los que opinaron en este set, la reforma de pensiones era para solucionar el problema fiscal. Vamos a conversar con dos destacados economistas que obviamente también tienen un pensamiento político. Los presento inmediatamente. Héctor Dada, exministro de Economía y economista. Buenas noches, doctor. Buenas Bienvenido. Noches, Nacho, y un saludo a mi compañero del foro que lo vas a presentar. Luis Membreño, inmediatamente lo presento. Economista y también, digamos, columnista de medios de comunicación. Gracias, Buenas. Nacho. Un placer estar contigo y obviamente con el doctor también. Voy a dar la bienvenida a quienes nos ven a través de laprensagráfica.com para esta transmisión en línea a todo el mundo. Y saludamos también, por supuesto, a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, vamos a entrar, vamos a tratar de calificar lo que ocurrió hoy día, que tiene obviamente un matiz económico netamente, pero también tiene un matiz social y tiene un matiz político netamente, ¿no? Esta no aprobación de la reforma que finalmente obligó a que volviera a la comisión y ahí va a quedar en la comisión para nuevos estudios. Esto quizás, digamos, la única posibilidad pudiera ser que modificándola obtenga los votos que hoy día no obtuvo para pasar al pleno y ir a votación favorable. A ver, doctor, ¿qué pasó hoy día? ¿Cómo usted lo califica política y económicamente? No, bueno, primero estamos ante un problema político real, en el sentido noble de la palabra. Yo no la uso en los términos peyorativos que está de moda, sino los términos clásicos, ¿verdad? O sea, la política tiene que ver con la solución de los problemas públicos. Y hay problemas que hay que resolver, que se está políticamente obligado a resolver y sobre los que no hay derecho de hacer politiquería, que es lo que más hace el país. Si bien no me simpatiza para nada Aznar, dijo una cosa muy real. Hace falta políticos y políticas, ¿verdad? Que el deterioro de la política... Y no está hablando de género, no. No. Políticos y políticas. Sí. No. Aznar Aznar difícilmente habla de género. No, está hablando de políticos y que hagan política. Que hagan política. Ya. Y tenemos tiempo de estar haciendo politiquería, desde las gremiales empresariales hasta los partidos políticos. No hay espacio para un diálogo si no se hacen planteamientos serios desde posturas diferentes, que son legítimas. También el que no piensa como yo
en este ambiente hay que calificarlo como que es tonto o que es deshonesto, ¿verdad? Y la competencia, ¿quién es más ladrón, verdad? Cuando aquí tenemos un problema serio, yo lamento que no se enfrente adecuadamente el problema de las pensiones. El 2003, FUSADES dijo que con el sostenimiento de las políticas que se practicaban en ese momento, iban a ser insostenibles las finanzas públicas a relativo corto plazo, ¿verdad? En la estrategia electoral que se hizo para Tony Saca, 2004-2009. Y señala como uno de los puntos fundamentales para esa tendencia a la carga que se le puso al Estado para que pudiera funcionar el sistema de ahorro privado. O sea, ahí está claro en el dictamen de FUSADES, tú eras parte de la comisión, o sea que lo conocen mejor que yo. Una parte fundamental del desequilibrio de las finanzas públicas que ellos preveían, FUSADES, y debo decir, no estoy de acuerdo en la línea de pensamiento de FUSADES, pero eso, quizás porque estaba diciendo lo mismo que yo dije en el año 2012 en un discurso, me siento muy interpretado. Y eso se ha venido agravando, como debía ser, en el fondo eso es lo que preveía. Y además es lo mismo que dijo Carmelo Mesa Lagos en 1997, cuando se planteó el sistema de ahorro privado. Entonces hoy resulta que no se entiende que para que la gente pueda ser pensionada hay que resolver la carga fiscal que representan las finanzas públicas. O sea, no es que el Estado le va a robar las pensiones si genera un sistema mixto, que eso lo podemos discutir después, sino la gente se puede quedar sin pensiones si no se remedia este círculo vicioso que generó Arena en el gobierno del fideicomiso de obligaciones de pensiones. Comencemos, el Estado no tiene obligación legal de pagar la deuda del fideicomiso. ¿No tiene obligación legal el Estado de pagar lo que venía de antes? ¿No tiene obligación? Sí. ¿A qué le cotizó la gente? Estoy hablando los bonos que emite el fideicomiso, los certificados de obligaciones previsionales. ¿Y quién los pide? El gobierno. No hay deuda soberana. ¿Pudiera dejar de pagarlo, doctor? No lo va a dejar de pagar. Estoy diciendo que se hizo una irresponsabilidad. Ya. Se generó un fideicomiso donde se endeuda con los ahorrantes. Ojalá la Corte Suprema de Justicia, con esta Corte que es tan caprichosa para interpretar el derecho, no nos vaya a salir con un domingo 7, ¿verdad? Pero no hay deuda soberana. Y lo sé porque yo ataqué fuertemente eso en la Asamblea. Ya, pero usted dice, para tratar, digamos, de entender mejor, usted dice, ¿tenemos un problema de pensiones? Que está íntimamente ligado al problema fiscal. O sea, ¿por qué? Ok, una pregunta. ¿Esta reforma solucionaba el problema? Ninguna reforma soluciona adecuadamente el problema para siempre, porque hoy dicen, no, es que el 2040 puede fracasar. Si nos da 14 años, ¿verdad? Andamos muy bien, ¿verdad? 24. Perdón, 24. Sí. Estoy mal. Gracias, Luis. 24, andamos muy bien. No hay sistema de pensiones en el mundo, no hay ley económica en el mundo que no cambie. Pero ¿a usted le parecía bien la reforma? ¿Ayudaba a su juicio? La idea, bien, no estoy de acuerdo con algunos elementos del proyecto, no sé cómo lo reformaron en la comisión porque no pude conseguir la reforma que estaban queriendo aprobar los del FMLN, y no para este programa, sino que desde la semana pasada estoy tratando de conseguirlo. Ya. Pero hay que decir, se creó un sistema de ahorro privado sobre los hombros de las finanzas públicas. Entonces, eso tenemos que aceptar y dejar de estar diciendo cosas que uno escucha hasta quienes estuvieron metidos en diseñar el proyecto, decir que no hay relación entre las finanzas públicas y las pensiones. Ya, ok. Quedémonos hasta ahí. Luis, ¿cuál es tu opinión de lo ocurrido hoy día? Hoy día no pasó el proyecto de reforma y seguramente ahora será
bastante difícil que pueda pasar, por lo menos las condiciones que estaba planteado. Mira, yo creo que lo que está ocurriendo es que hay un resquebrajamiento político del apoyo que el gobierno ha tenido, que tuvo incondicionalmente hasta la legislatura pasada. Y pues el doctor se acordará claramente que en el tiempo de Mauricio Funes, o sea, aprobaron, aquella legislatura aprobó todo, ¿verdad? Con 56 votos y tenían el apoyo incondicional de Gana y tenían del PCN y del PDC, correcto. Entonces ahí pudieron aprobar toda la deuda que quisieron y todas las demás cosas porque tenían 43 y 56 diputados. Lo que estamos viendo ahora es que las elecciones recién pasadas de la Asamblea Legislativa lo que hizo fue que generó un equilibrio diferente, ¿verdad? Pero los 43 diputados los había podido obtener el Frente para bastantes elementos, hasta para reformas tributarias como las que hubo el año pasado, pero ya en este caso en particular de las pensiones, como que están evaluando otras cosas. Creo que desde que la Corte aceptó el recurso sobre los $900 millones, que dejó sin efecto que pudieran utilizarse esos $900 millones, se le ha complicado bastante al gobierno el tema del financiamiento en el corto plazo. Y ahora lo que ocurrió fue, creo yo, es que están evaluando los diputados del PCN y por primera vez veo un fraccionamiento en opiniones en Gana. Porque en el PCN sí había visto este fraccionamiento de dos grupos. Pero a pesar de que es pequeña la fracción, pero hay dos grupos. Pero en Gana hasta ahora ha sido una fracción muy unida. Entonces yo creo que Gana está tratando de evitar el que se fraccione al momento de darse una votación. Porque tú escuchas a un grupo de diputados de Gana que dicen sí estamos dispuestos a acompañar al gobierno y hay otro grupo que dice no estamos dispuestos a acompañarlos. Entonces haciendo la matemática no le dan al gobierno para lograr los 43 diputados. Recordemos que el FMLN tiene 31. ¿O tú crees que no necesariamente es un quiebre de aquí para adelante? No, yo no creo que sea un quiebre, Nacho, ¿no? Pero creo que es un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Sobre un tema en particular. O sea, yo no generalizaría decir, bueno, de aquí en adelante ya no va a haber apoyos para otras cosas, pero te diría que el tema de las pensiones como que les ha generado un costo político probable que los está haciendo repensar. Toque el corte, quiero volver a preguntarle qué puede influir en todo esto. ¿Qué tanto influyó las posiciones de diferentes gremiales, incluso de trabajadores, la publicidad? ¿Qué tanto pudo influir todo esto? Hoy tituló un periódico, dijo que que eran los votos más vigilados que había habido en la Asamblea Legislativa hasta ahora. Y fue tremendo porque durante todo el día estuvieron todos los medios, sobre todo los electrónicos, dando paso por paso, digamos, y también obviamente los medios medio grandes, paso por paso lo que estaba pasando, quién entraba, quién salía, si llevaba un maletín, cualquier cosa, era motivo, digamos, de sospecha. Vamos al corte y ya volvemos. Ser libre, de disfrutar mi vida al máximo, trabajar en lo que me encanta hacer, de construir momentos inolvidables, la libertad de ir a donde quiera, de aventurarme, de conocer, de probar. Libre, libre de incomodidades. Vive el alivio inmediato. Vive libre de alergias con Alerfin. Y es lo que tenemos que hacer. Eres un romántico. Tengo diabetes y sigo siendo el mismo. Glucerna, gracias a su fórmula de liberación constante, ayuda a controlar mis niveles de azúcar para conservar siempre mi energía. Con Glucerna, sigue siendo tú. Similac 3, diseñada para ayudar a una fácil digestión. Y claro, tiene nutrientes claves para su desarrollo físico y cerebral. Similac 3. Lo nutre bien porque le sienta bien. Hoy sí voy a ser cholo. Es más fácil, más rápido ganar con Lotín. Tu dinero al instante.
Más juegos, más dinero con Lotín de $1. Raspa y gana, encontrando 3 figuras iguales. Hasta $10,000 al instante. Y además, extra juego. Lotín, tu dinero al instante. Lotería Nacional de Beneficencia. Desparasítate tú y toda tu familia 2 veces al año con Vermex Total. Y para niños menores de 12 años, Vermex Suspensión. Vermex Total te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. A ver, esto digamos que ocurrió hoy día, ¿por qué fue? ¿Qué fue lo que influyó? ¿Se puede decir que los diputados a conciencia votaron no votaron por la reforma o por el dictamen para poder llevar al pleno la reforma? ¿O es que hubo un clamor popular o una presión de determinados sectores que realmente tuvo éxito? Nacho, yo creo que hay que distinguir entre clamor popular y de un clamor de quienes tienen prensa para parecer que es un clamor popular. Creo que la mayor parte de la población no tiene información, entonces no tiene ningún clamor. Creo que el gobierno ha sido muy poco hábil, para decirlo suavemente, para explicar su propuesta. Y además, las reacciones tampoco son reacciones para dialogar. Por ejemplo, Gana, ¿qué propone? Que el gobierno genere una AFP y que funcione igual que las AFP y que la gente decida irse al gobierno. Eso no cambia el sistema, simplemente pone al gobierno a competir favorablemente con empresas privadas, ¿verdad? Pero no cambia el sistema. Entonces, esa propuesta es absurda. Si comenzamos a decir que el gobierno se va a robar los fondos para meterlo a las finanzas públicas, tampoco podemos discutir, porque si uno lee la ley, es absolutamente imposible que el gobierno disponga de los fondos. Es más, dice la ley que se los tiene que entregar a una AFP, ¿verdad? A un instituto. Bueno, el instituto es autónomo, pero el instituto va a negociar con las AFP. Eso está para que la AFP tenga el dinero. El instituto lo que va a decir es determinar la pensión de abajo, de reparto, y las AFP van a administrar los fondos. Que no conocemos ningún proyecto sobre el instituto hasta este día tampoco. Pero en la presentación del Ministerio de Hacienda está bien claro. Pero no hay ¿usted ha visto un anteproyecto sobre eso? No lo conozco. Ni yo. Entiendo que hay, pero no lo conozco. O sea, estamos con actitudes de todos lados, y no estoy diciendo que el gobierno sí tiene una actitud positiva y el otro no, de que impiden el diálogo. Y con un silencio terrible. Además, estos problemas, la técnica no basta para resolver estos problemas. En ciencias sociales, Luis lo sabe perfectamente, como yo, no hay técnica neutra, ¿verdad? Claro. Depende de la escuela de pensamiento económico a la que uno se adhiere, ¿verdad? Vaya, si no, miren la discusión en Estados Unidos, ¿verdad? No los insultos, sino la discusión de fondo, ¿verdad? Ted Cruz dice prácticamente que hay que desmantelar todo el Estado federal, ¿verdad? Sanders dice que hay que reforzar el papel del Estado. Ahí tenemos los dos extremos de la campaña, no en Trump. ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Obviamente, usted lo ha dicho ya, hay un problema de frente que es un problema fiscal. No, hay un problema fiscal, pero ese problema fiscal, dado que las pensiones se montaron sobre los hombros del fisco, están en peligro si no se resuelve la carga fiscal que representan las pensiones. Okay. Entonces, si este proyecto o cualquier otro, pero hay que entrar por ahí. En todo este tiempo se discutió si la carga fiscal era la que creaba el problema fiscal, la carga de pensiones era la que creaba el problema fiscal o no lo era. FUSADE dice claramente el año 2003
que la forma en que funciona el sistema de ahorro privado, yo le voy a poner mis palabras, cargado sobre los hombros de las finanzas públicas, iba a provocar un desbalance. No es el único problema, pero es una parte fundamental. Creo que es el 55% del déficit fiscal que está provocando en este momento. ¿Es el problema? ¿Es las pensiones el problema del déficit fiscal? No es el problema, es uno de... un problema muy importante. Lo que pasa es que tiene su propia fuente de financiamiento, ¿verdad? Tiene el fideicomiso. Entonces, esa es una... Pero es deuda. No, de acuerdo, pero, o sea, la diferencia es que sí, son 450 millones de dólares, ¿verdad? Y el déficit anda más o menos en 900 millones, ¿verdad? O sea que más o menos la mitad. Pero sí tiene una fuente de financiamiento a través de este fideicomiso y la emisión de los certificados de inversión previsional, que es una deuda y todo, pero sí tenés los recursos, ¿verdad?, para poder pagarlo. El problema está en la otra mitad, ¿verdad?, que es a donde no están los recursos, o sea, no tiene el dinero el gobierno y es a donde está realmente trastabillando y es a donde está teniendo un problema fundamental, pues. ¿Cómo se soluciona este problema? Para ir después con Mira, yo creo... ¿Cómo, al día de hoy, por ejemplo, ahora, digamos, ¿cierto?, de alguna forma la reforma de pensiones le ayudaba a las arcas del gobierno. No para meter el dinero, como usted decía, donde él quiera, sino que pero sí le producía un desahogo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar ahora? Mira, Nacho, ¿Qué tenemos frente? Primero, yo no creo que este tema esté agotado. O sea, creo que es simplemente un paso más. O sea, este es un peldaño en una escalera, si lo queremos llamar así. El próximo jueves vamos a estar igual, ¿verdad? Y si no es el próximo jueves, el siguiente jueves, ¿verdad? Y si no, el siguiente. O sea, va a tratar de meterse todos los jueves esta reforma, tal como está. O sea, Hacienda necesita y el gobierno necesita resolver su problema fiscal. O sea, el problema existe. A ver, y el problema ¿cómo lo real. soluciona? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Una era esta? Mira, yo creo, y no sé si el doctor va a estar de acuerdo en esto, pero mi percepción bien clara es que es la moneda de cambio. O sea, lo que han hecho es que te amenazan con que van a hacer este cambio en el sistema de pensiones para que les aprueben los 1.200 millones de dólares y los 152 millones de dólares, ¿verdad? Yo creo que la solución para el gobierno, si yo fuera ministro de Hacienda, estaría en los 1.200 millones y en los 152 millones, porque ese es el efectivo que te entra inmediatamente. Tú haces una emisión de bonos y eso te resuelve el problema, porque lo que van a hacer... ¿Está en capacidad el gobierno de asumir esa deuda? Recuerda que ya los 950 millones ya los debe. Ya los debe. Porque ya los debe en letras del Tesoro. Y lo que haría es eliminar o sustituir esas letras del Tesoro por una deuda de largo plazo. Si tú le dejas la capacidad de que se vuelva a endeudar en letras del Tesoro abierta como está o en el límite que está ahora, entonces probablemente lo van a seguir utilizando y van a volver a llegar probablemente a una cantidad similar a lo que está ahora. Pero lo que le da caja al gobierno inmediatamente es una emisión de bonos. Entonces, yo creo que el gobierno va por ese camino. El problema es que no han tenido la capacidad de establecer realmente una mesa de diálogo fiscal para ponerse de acuerdo. Y yo creo que ahí ha fallado Arena y ha fallado el FMLN como partido y el gobierno, que no han tenido la capacidad de decir, bueno, esta es la solución de corto plazo. ¿Verdad? Y el tema de pensiones es más un tema de largo plazo, ¿no? Doctor, yo ¿cuáles son las alternativas aquí? No, porque hay un problema. Primero, yo creo que la alternativa es tratar de mitigar el endeudamiento del fideicomiso, porque eso pesa sobre la deuda pública. No es por casualidad que hasta que llegó el gobierno de Mauricio Funes, eso se ponía, como decía mi buen amigo Juan Héctor Vidal, debajo de la línea, ¿verdad? Para no revelar el endeudamiento. Lo que pasa es que esto, doctor, cuando uno lo ve comparado a otros países, ellos no lo tienen arriba de la línea. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Pero no, es que no estoy acusando. No, yo dándole la razón justamente. Sí, o sea, porque los demás lo tienen abajo de la línea. O sea, lo que pasa es que nosotros le hemos explicitado. Lo que usted está diciendo, hoy. Yo me acuerdo que antes se decía, la deuda es tanto. Bueno, pero con pensiones tanto. Sí, sí, por eso. Si algo hizo el gobierno, y eso lo exigimos varios, de que hay que... Pero ustedes también aumentaron el fideicomiso al 45%. Yo ya no estaba en el gobierno, si mal no recuerdo, cuando se aumentó al 45%. Pero su gobierno.
Bueno, sí, pero ya no era mi gobierno. No, es que por algo uno se va de un gobierno, ¿verdad? Porque no está de acuerdo, ¿verdad, doctor? Por algo uno renuncia a un gobierno. Si me hubieran echado era otra cosa. Ya. Pero por algo uno renuncia de un gobierno, ¿sí? Mira, Nacho, yo no creo, porque la carga que va generando el fideicomiso, la prueba está que hay que subir a 45 y si seguimos caminando hay que subir a 50 y no vamos a parar nunca. El problema es que comenzaron a hacerse ofrecimientos, dando leyes regalonas para darle buena cara al sistema de ahorro privado. Por ejemplo, las ventajas a los subtados, que significan 7.500 millones de dólares de obligaciones. El decreto 100. Actuariales, ¿verdad? O sea, si uno se mete en un ahorro privado, tiene que saber el riesgo de tener un ahorro privado. Entonces, se tomaron decisiones para que las finanzas públicas le dieran legitimidad al sistema de ahorro privado. Y se ha generado una carga insostenible en las finanzas públicas, no solo en el déficit fiscal, sino tiene una carga sobre la deuda que hace que las posibilidades de endeudamiento del país se limiten mucho. Yo no estoy convencido que el sistema que se está proponiendo sea el mejor, ¿verdad? Es bueno que las cosas se estén discutiendo. Cuando se dio el sistema de pensiones, la discusión fue prácticamente cero, ¿verdad? Salvo Carmelo Mesa Lagos, un exiliado cubano al que llamaron comunista, ¿verdad? Y ahí se terminó todo diálogo, ¿no? Es que ese es comunista, por eso critica. Y aquí así se termina todo. Pero lo interesante es el cambio de Carmelo últimamente, ¿verdad? En la comisión en Chile, ¿verdad? Yo sé que él es considerado una de las personas que más sabe. Si él era partidario de que se privatizara, si lo que estaba criticando es que tenía que hacerse un periodo de transición diferente. Lo que pasa es que Carmelo ha tenido una evolución, pero no discutamos sobre Carmelo ahora, pero sí lo que hemos visto en la comisión en Chile que acaba de pasar fue otra posición. Las situaciones también cambian, pero en Chile también van hacia un sistema mixto. No, fue lo que rechazaron justamente en la comisión. Bueno, pero llegando al país, sí, la carga que significa la deuda del fideicomiso sobre la deuda nacional es muy grande, creo, si mal no recuerdo, son 17% del PIB. 17-18% del PIB. 4 por 5, 20, sí, más o menos. Que hace que la deuda del país se vea como una deuda absolutamente ya exorbitante. Y también la prueba de que ya estaba en crisis fiscal avanzada es la creación del fideicomiso. Es más, se dijo explícitamente en el seno de la Asamblea Legislativa. Ahora, fíjese que yo creo que un tema que usted acaba de tocar, que es bien importante, y yo coincido totalmente, doctor, es que debe de haber una discusión. Usted dice, yo no sé si estoy totalmente de acuerdo con este sistema y todo, ¿verdad? Yo tampoco, pero yo creo que lo que se necesita es una discusión profunda, ¿verdad? Y seria. Con estudios actuariales, ¿verdad? Y que cada uno diga su postura, su visión. Yo creo que eso es lo que les pido un falta en el favor, país. tengo que ir al corte y yo les pido en el próximo bloque, obviamente a mí me queda claro todo lo que se ha hablado, que hay que hacer algunas cosas en materia de pensiones. Correcto. Hay que hacerlas, seguramente el decreto 100, todos tienen que estar de acuerdo en volárselo, ¿no? Seguramente son derechos adquiridos, ¿no? El caso de, pero no sé, pero la edad, cotización es un tema que cualquier reforma tocaría. El financiamiento mismo para la deuda provisional está pendiente, pero también está el problema de la deuda fiscal, que hay que verlo de otra manera y cuál va a ser el endeudamiento futuro del gobierno. Y todo esto hay que analizarlo civilizadamente y en mesa, digamos, con mucha alta seriedad. Voy al corte y ya volvemos. Vive libre de alergias con Alerfin de Laboratorios López, que te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo.
Nadie tiene tiempo para esa diarrea. Córtala a la primera con intestinomicina Además. La cápsula amarilla que con su efectiva fórmula de 2 componentes elimina la diarrea y los gases de una sola vez. Para que vuelvas a tomar el control de tu día. Intestinomicina Además, de Laboratorios López. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Existe una gasolina con una fórmula diferente, que además de tener la mejor calidad y el mejor octanaje, es la única que tiene en su fórmula finalidad social. Alba Petróleos. Nuestra calidad está presente en las mejores marcas de gasolina, como PDVSA, una de las petroleras más importantes del mundo. Pero nuestra fórmula va mucho más allá. Somos una empresa con finalidad social, es decir, que nuestra razón de ser es dar. Y eso hemos estado haciendo. Mejor calidad, No podemos evitar que tengas tanto trabajo, pero sí podemos quitarte ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. Desde siempre, el analgésico efectivo contra el dolor de cabeza. Dolofin Rápida Acción. Desde siempre, el analgésico efectivo contra el dolor de cabeza. Te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito, disfruta de las mejores ventajas. Llegó ese día. Lo piensas bien. Cuidas detalles. Y vas con todo. En esos momentos de tu vida, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito te ofrecen tarjetas de crédito con los mejores beneficios para que siempre tengas lo que tanto has soñado. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una Bueno, mano. hay que discutir, hay que seguir discutiendo, seguramente hay que buscar algunas soluciones al caso de las pensiones, obviamente, y además las pensiones siempre hay que irlas ajustando en el tiempo. Ningún sistema de pensiones se mantiene permanentemente así, necesita ajustes, no sé, cada 20 años, cada 15, pero necesita ajustes. Hay que hacer también, hay que mirar el país en términos fiscales. Y parece que políticamente no se dan las condiciones para esto, que es un problema que hay que enfrentarlo todos. Doctor, Nacho, ¿usted ve la posibilidad que los partidos políticos, y de qué manera? Porque Arena dice, sí, podemos hacerlo, pero primero, digamos, es una ley de responsabilidad fiscal y sobre estas condiciones podemos nosotros aprobarla. O esto se está mirando, todo se está mirando electoralmente. Nacho, sí hay una postura electoral, pero también hay una, más allá de lo electoral, hay una lucha por el poder, porque ciertamente la transición que se dio entre Arena y el FMLN en el 2009 sacó del uso patrimonial del Estado a un buen sector empresarial, ¿verdad? No se nos olvide, hoy hablamos como si hasta el 2009 todo era independencia de poderes y limpieza y cero corrupción. No, entonces había una absoluta opacidad en el manejo del Estado y un manejo de los 3 poderes del Estado desde Casa Presidencial, ¿verdad? Y más allá de Casa Presidencial, el poder fáctico del país. Alguna vez, no de Casa Presidencial, pero el dirigente de un partido político me dijo que si no me habían invitado a discutir una resolución de la Corte en Casa Presidencial, ¿verdad? Era terrible, ¿verdad? Después la gente de Casa Presidencial dijo que ellos no sabían nada de eso, pero supe que la reunión sí se había hecho. Yo no fui, por supuesto. Entonces, pero toda política fiscal requiere
que tengamos claro cuál es el proyecto de desarrollo. Mi profesor de finanzas públicas en Lovaina comenzó su cátedra diciendo que las finanzas públicas son la concreción última del verdadero plan de gobierno que se va a ejecutar, y que el presupuesto es la síntesis contable de ese plan de gobierno. Pero eso no lo hemos entendido. Seguimos teniendo unas finanzas públicas estructuradas para sostener apuestas que se hicieron a partir del documento plateado de Fusades del año 88 para la campaña de Cristiani, y que no se han realizado. No se obtuvieron esas apuestas. En este momento seríamos prácticamente un centro financiero internacional, ¿verdad? No estaba en el Era documento. mucho más amplio que eso. Sí, pero era parte de eso. Y seríamos un país altamente exportador. O sea, seríamos más exportador que importador. Una serie de cosas que no se cumplieron. Y eso uno lo tiene que ver con honestidad. No me gusta la palabra objetividad, aunque casi la uso. Si no definimos hacia dónde quiere ir el país y quién debe pagar, Nacho. A veces aquí decimos cosas con que todo aumento de impuestos va en contra del desarrollo. Ojalá no lean la historia de Franklin Delano Roosevelt, ¿verdad? Porque ahí va a poner una tasa marginal de impuestos sobre la renta de 83%, ¿verdad? En el momento de mayor crecimiento de Estados Unidos. Entonces, no estoy proponiendo una tasa de 83%, por supuesto que no, pero hay que decir que depende para qué se van a usar los recursos del Estado, y eso solo lo dice la política de desarrollo del país, y eso es lo que no tenemos. Hace mucho tiempo no tenemos. Los gobiernos de Arena tuvieron apuestas fracasadas, pero tuvieron apuestas. Hasta el gobierno de Flores, que fue el que se inventó que íbamos a hacer un paraíso fiscal, ¿verdad? Y un centro financiero internacional con la dolarización. No pasó. Pero a partir de entonces no tenemos apuestas. El plan El Salvador Adelante, que elaboró el Frente, y el plan de gobierno de este gobierno no tiene apuestas estratégicas. Entonces es difícil definir finanzas públicas. Y además comenzamos a hacer propuestas que son absolutamente intolerables, no para cualquier gobierno, sino para cualquier sentido de administración pública. Por ejemplo, la directiva que está proponiendo Arena, ojalá solo sea directiva del diputado al que se la escuche, para dirigir el Fondo de Seguridad, son 3 miembros de ANEP, 2 del gobierno y 1 de Arena. Jamás en administración pública se le puede permitir al gobierno que pierda la responsabilidad política de administrar el Estado. O sea, no le hagan el favor ese al gobierno. Ya. Ok. Estamos con propuestas terribles, Nacho, que no facilitan el diálogo. No hay ambiente para dialogar si la gente no se pone racional. Así es. Luis, ¿cuál es tu opinión en relación a este reto que tenemos frente, ver el problema fiscal? Mira, yo creo, Nacho, que lo que pasa es que en el país no hay una visión compartida de futuro, ¿no? En la medida que no tenemos un hacia dónde queremos ir y a dónde queremos llegar como sociedad, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en las finanzas públicas, pues porque las finanzas públicas al final es un instrumento, ¿no? Claro. De lo que querés lograr. Y ahí es donde yo coincido con el doctor en la escasez de liderazgo que hay en el país en general, ¿no? O sea, esto obviamente es bien importante en un partido de gobierno, pues. O sea, un partido de gobierno tiene que tener claro a dónde quiere llevar el país y cuál es su decisión de políticas, ¿verdad?, que quiere implementar para lograr el objetivo. Pero también tenés que tener una oposición que sea firme, que sea clara, que tenga su proyecto también de largo plazo y que se pueda contrastar unos con otros, buscar esos puntos de encuentro. Y entonces
puedes llegar finalmente a un acuerdo fiscal, ¿verdad? Pero yo creo que lo que falta en el país es líderes políticos en este momento. Y ese es lo que estamos viendo. O sea, estamos viendo que el gobierno no tiene una clara definición, por ejemplo, en seguridad, ¿verdad? No lo tiene en educación, no lo tiene en la política fiscal, ¿verdad? No lo tiene en pensiones. O sea, al no tener claro ese norte, y Arena por el otro lado, y los demás partidos políticos, no tener una contrapropuesta, digamos así, o una propuesta, entonces estamos entrampados. Y yo creo que eso es lo que en general nos falta. Entonces, si nosotros no logramos ponernos de acuerdo en el panorama general y no logramos armar mesas de discusión de los temas específicos, ¿verdad? Porque el tema fiscal es un tema apremiante, el tema de seguridad son temas apremiantes, pero también cuando uno ve un tema como el de salud, un tema como el de educación, otros temas, ¿verdad? El medio ambiente, etcétera. O sea, tú puedes decir, o sea, claro, o sea, necesitamos ponernos de acuerdo en muchos temas, ¿verdad? Pero con que nos pudiéramos poner de acuerdo en el tema, para comenzar, en esa visión general y en aspectos específicos como seguridad y la parte fiscal, yo creo que ya sería un gran progreso para el país. Obviamente que hay que flexibilizar. Claro. ¿Ves tú la posibilidad que gobierno y Partido Arena flexibilicen? Porque yo sí creería que en Arena puede haber una visión de no dar agua, porque esa agua puede servir para la próxima elección legislativa y presidencial. Mira, yo parto de un principio, Nacho, y es que las realidades te obligan, ¿verdad? O sea, aquí nunca se hubieran firmado los acuerdos de paz si la realidad de ese momento no hubiera obligado a las partes a llegar a un acuerdo. Porque voluntariamente, ¿por qué vas a soltar tú las armas si estás de un lado o del otro? Si tú te sientes con la fortaleza, tienes el financiamiento, tienes los apoyos y tienes todo para poder seguir en la guerra, ¿verdad? Entonces, eso se estaba acabando en ese momento y te obligó a llegar a una negociación y a firmar un acuerdo de paz. Yo siento que en este momento hay ciertas condiciones específicas que obligan a un acuerdo. Por un lado, el hecho de que el FMLN esté gobernando y que sea a ellos a quienes le esté apretando las finanzas públicas de la manera que lo está haciendo, los obliga a ser más realistas que si hubieran sido oposición. Creo que Arena, por el otro lado, sabe que no puede destruir al país. O sea, sabe que no puede dejar sin fondos al gobierno y que no puede destruir también al sector privado, porque a la larga... O sea, no puede mañana ocurrir que no haya plata para pagar a los empleados públicos y el FMLN diga, eso es culpa de Arena. Entonces yo creo que los dos llegan a un punto ahora en el que la realidad los obliga a buscar algún mecanismo de acuerdo. ¿Y lo ves posible? Yo sí, yo lo veo más cerca de lo que en realidad mucha gente lo ve. Usted que ha tenido experiencia política bastante, ¿usted ve posible que el Arena actual y el gobierno como está sean capaces de llegar a algunos acuerdos básicos? Nacho, yo en este momento no, pero yo estoy de acuerdo con Luis que las circunstancias van obligando. Van a obligar. No se puede dialogar porque se dialoga a base de propuestas, no de ofensas o de afirmaciones gratuitas. Y yo no veo propuestas, ni coherencias ideológicas. De unos y otros. No, por ejemplo, yo cuando era ministro me quedé helado cuando una distinguida diputada de Arena, rodeada de gente allí en la calle, como 50 personas, que después los diarios dijeron que era una gran manifestación, me dijeron que el subsidio del gas debía ser generalizado, no se debía racionalizar. Y se supone que Arena es un partido liberal, ¿verdad? Y que debería buscar racionalizar. Y acusaban que la izquierda quiere quitarle el subsidio a los pobres, ¿verdad? Es una cosa loca, Nacho. Desde esas posiciones no puedes dialogar, Nacho. La gente tiene que ponerse seria y entender que la técnica tiene un límite. Porque hoy mismo iba a decir a un dirigente empresarial que todas las cosas tienen que hacerse técnicamente, que la política no debe entrar. ¿Verdad? Después Luis Cardenal definió a la NEP como la cabeza política de los empresarios, no dijo que la cabeza gremial, sino la cabeza política. Y realmente así han estado jugando. Entonces, si la gente no tiene propuestas que discutir,
y reconocen las diferencias de las propuestas para acercarse, no hay diálogo. Voy al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Existe una gasolina con una fórmula diferente, que además de tener la mejor calidad y el mejor octanaje, es la única que tiene en su fórmula finalidad social. Alba Petróleos. Nuestra calidad está presente en las mejores marcas de gasolina, como PDVSA, una de las petroleras más importantes del mundo. Pero nuestra fórmula va mucho más allá. Somos una empresa con finalidad social, es decir, que nuestra razón de ser es dar. Y eso hemos estado haciendo. Mejor calidad, más octanaje, más rendimiento y mejor servicio. Pero sobre todo, más ayuda en las áreas de salud, educación, agricultura y activación económica. Más de 500,000 salvadoreños beneficiados. Esto es el resultado de una visión de empresa solidaria con Raúl, con Erika, con Melvin, conmigo y contigo. Por eso Alba es mía. Alba Petróleos de El Salvador, 10 años dando lo mejor. El nuevo smartphone que siempre quisiste. Conexión Wi-Fi y veloz multiprocesador. Pantalla táctil con yardias, lombrices y muchos parásitos. Los parásitos están en todas partes. Desparasita a tu familia 2 veces por año con Vermex Total. Combate hasta 27 tipos de parásitos e irrita menos tu estómago. Y para eliminar los parásitos en menores de 12 años, Vermex Suspensión de Laboratorios López. No caigas en la trampa. No te dejes enganchar. La reforma de pensiones busca quitarte tus ahorros para despilfarrarlos y dejarte sin pensión. No te dejes engañar. Este jueves te pueden quitar tus ahorros. Tu ahorro te pertenece. No dejes que te lo quiten. Infórmate cómo defender tus ahorros en tupensionenriesgo.com. No podemos evitar los gustos musicales del motorista, pero sí podemos quitarte ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. Desde siempre, el analgésico efectivo contra el dolor de cabeza. Un prestigioso abogado. Doctor Buenaventura Nepomuceno Matallana, abogado titulado e inscrito. Señor Mariño, ¿reconoce usted haber instalado las cargas explosivas? Es muy versado en artes y letras y tiene ese raro sentido común de la justicia. Le recomiendo retratos de todos los protagonistas del drama. El hermano ofendido, los pobres dolientes de siempre y la estrella del estrado. Matallana. Doctor Mata, una producción de RCN, en mayo por BTV. El primer premio del Pozo de la Lotería arranca en $100,000. Mientras más juegas, más se incrementa. El Pozo de la Lotería te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarles. Muy buenas noches. Vemos a través de Twitter, dice Juan Carlos Rodríguez, las pensiones han dejado de considerarse como un tema propio de la seguridad social. Es vista como un producto financiero. Moisés Rivera dice, hablan de confiscación por parte del gobierno de Sánchez Serén, pero ¿qué fue lo que hizo el gobierno de Calderón Sol en 1998? Dice Huguet, pregúnteles qué sucede con los derechos adquiridos de los trabajadores. El diputado del Partido Arena, René Portillo Cuadra, dice, las finanzas públicas se subieron al hombro de las pensiones al hacer uso de 4.700 millones prestados al 1.2% de interés. Fausto Sorto dice, la desconfianza en los gobiernos es enorme. El ahorro es nuestro gran patrimonio. Creo que es justo que busquen solución viable. Luis Portillo, esto implica que no hay que darle más carga como pretende la reforma propuesta respecto a la carga que hay en el tema pensiones. Eduardo Escobar dice, es refrescante escuchar a sus panelistas con un análisis técnico, mesurado y racional.
en medio de tanto extremismo. Eric Iván Ortiz dice, mientras no se despolitice el tema pensiones, no habrá posibilidad de resolver los problemas del sistema. Consenso es básico. Finalmente, a través de Facebook, dice Rafael Ernesto Vélez, una pregunta para sus dos invitados. ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo de la propuesta de pensiones? ¿Por qué no dan gobierno y AFP, según su opinión, la oportunidad al pueblo ahorrante de decidir qué hacer con su dinero? Bendiciones. Finaliza. Vamos al estudio. ¿Ok? ¿Quién quiere empezar? Como gusta. Yo creo que la última pregunta es una pregunta... Así como la película, lo bueno, lo malo y lo feo. No, eso de que se le deje disponer de sus recursos, hay que decir que en el sistema de ahorro privado la gente no dispone de sus recursos. Eso es una falsedad. O sea, son sus ahorros, pero no los puede ir a retirar, ¿verdad? No los puede usar ni como garantía de crédito. No dispone de sus recursos. Quien dispone de sus recursos para hacerlos crecer son las AFP. Así dice la ley. No estoy acusando a las AFP de nada. Así dice la ley. Y quien dispone es la ley, que les define a dónde deben de invertir también, ¿verdad? En una parte. Otra parte ellos pueden disponer. Claro, que es la menor. Es más, ¿Cuánto pueden disponer la AFP? Más o menos el 15%. El 15, ¿no? Sí. El 45% el gobierno y el resto, digamos, no se toca. Ya está definido con Fondo Social para la Vivienda, con letes, con eurobonos, etc. Pero en esas partes ganan tasas de mercado. Al diputado Portillo Cuadra creo que se está quejando de una disposición que su partido dio en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ligar a la tasa LIBOR el rendimiento de los CIPS. El rendimiento de los certificados de obligación. Pero hay que decirlo, cuando se aprobó eso, el LIBOR tenía un buen interés. Lo que pasa es que el LIBOR cambió. Nacho, 2 años antes el LIBOR estaba 2,5%. El LIBOR estaba temporalmente arriba. Que es lo que aprovecharon en ese momento. Estoy sacando a luz una discusión que tuve. ¿No fue buena opción el LIBOR? El LIBOR es una tasa de corto plazo, fluctuante, bruscamente fluctuante, porque es para negociaciones interbancarias. O sea, es para el mercado interbancario. Entonces inventaron ligarlo a eso. Yo nunca supe por qué. Traté de descubrirlo, ¿verdad? Quien lo sabe muy bien es un economista que es asesor de la fracción de Arena, que estuvo metido en ese tema. Entonces, yo creo que el diputado Portillo Cuadra debe dilucidar eso con su fracción, porque yo no tengo nada que ver con eso. Y este gobierno no tiene nada que ver más que aplicando la ley. Sí creo que, como siempre, hay que despolitizar. La gente quiere decir hay que despartidizar el tema. Hay que politizarlo en el sentido de volverlo serio. La política es muy seria. Tiene que hacerse una política que responda a los intereses de la población, no de los intereses de los partidos. Eso requiere que pongamos sobre la mesa nuestras posturas diferentes. Luis y yo tenemos visiones diferentes, somos de escuelas económicas diferentes, pero podemos dialogar. Y nos podemos poner de acuerdo, doctor. Porque reconocemos nuestras posiciones, eso es lo primero, y somos capaces de ponerlas sobre la mesa con claridad. Eso es lo que le está faltando al país, hacer un diálogo político en serio y no pretender que técnicamente, o sea, haciendo numeritos, vamos a resolver el problema. Luis. Me parece muy interesante los planteamientos, las preguntas, me agrada porque van al meollo, ¿verdad? Y es, discutamos el tema de pensiones, ¿verdad? A fondo. Y me gusta la pregunta última también en el sentido de decir, lo bueno, lo malo, lo feo, ¿verdad? Y decir, ¿qué es lo que habría que hacer? Yo creo que el problema que yo encuentro para poder tener una discusión en profundidad, como para poder determinar qué es lo bueno, lo malo, lo feo de la propuesta, es que no hay suficiente información. O sea, creo que no hay un estudio técnico que conozcamos, por lo menos hasta la fecha, que sustente eso. No hay un estudio actuarial que sustente la propuesta, que nos diga, si hacemos esta reforma con estas características que está planteando, la reforma de ley,
Entonces, así se va a comportar los flujos en los próximos años y así va a ser cómo se va a comportar la deuda, cómo se va a comportar las pensiones de las personas, etcétera. Entonces, ¿y cuánto le va a costar a quién? ¿Y cómo se va a dividir eso? Entonces, yo creo que mientras no se sea transparente y no se entregue toda la información, es muy difícil pues, poder dar una opinión así en profundidad y decir, bueno, sí estoy de acuerdo con esto, no con esto, creo que si hiciéramos esto, si mejoráramos lo otro, o si quitáramos esto, pudiéramos hacer algo mejor, ¿verdad? Pero yo creo que lo que ha faltado es justamente eso, porque no se está discutiendo el tema de pensiones. O sea, como tú lo decías hace un rato, aquí no estamos discutiendo la edad de jubilación. Por ejemplo, las mujeres que se retiran a 55 años. Y viven más que los hombres. Y viven más que los hombres. Se les acaba el dinero pronto y pasan más Son tiempo las más sin afectadas, pensiones. ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos tener esa diferenciación entre hombres y mujeres si las mujeres viven más que los hombres, ¿verdad? Entonces, se van a quedar con menos dinero por más tiempo. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, Nacho, hay que discutirlo. Hay que discutir las tasas de interés, o sea, hay que discutir el rendimiento que va a tener ese dinero. Lo que va a decir el doctor, o sea, en la medida que eso es una ley, esa ley debió haber sido cambiada, pues si en realidad se vio el problema ya hace algunos años, se hubiera cambiado esa ley. Por el otro lado, también hay que discutir cuánto va a cotizar cada quien. El otro tema que se ha planteado muchas veces también, o sea, cuánto debe ser la comisión que cobren las AFPs o quien quiera que sea que administre esto, ¿verdad? O sea, hay muchos temas que son temas de pensiones. También hay temas intergeneracionales. Ahí hay mucho avance en la técnica a nivel internacional. Nosotros trajimos a Salvador Valdés el año pasado y nos dio una cátedra realmente de cómo ha evolucionado el tema de pensiones en la academia, en el mundo. Y aquí no estamos pero ni por lejos discutiendo un tema de ese tipo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que falta en el país, es poder discutir a fondo una reforma de pensiones, pero con todo sobre la mesa, no así aprueben esto porque sí o porque tengo los votos, no, yo creo que deberíamos de ser mucho más sensatos en ese sentido. Y finalmente, el tema fiscal, Nacho, que como lo hemos hablado, el tema de la caja, es un tema apremiante y es un tema que yo comprendo al gobierno. Los dos de alguna manera conocemos lo que son las finanzas públicas y la necesidad de un Ministerio de Hacienda y del gobierno de poder financiar sus actividades, y yo creo que ahí se requiere de una madurez importante también de Arena. Entonces creo que el gobierno tiene que ser capaz de dialogar y de negociar, y la oposición, y no solo Arena, sino también Gana, el PCN y el PS deben ser incorporados en esto, deben de poder negociar y de poder definir cómo podemos resolver el problema, pero no del 2016 solamente. 2016 es importante, pero es cómo vamos a hacer aquí el 2019. Okay. Porque cuando tú tienes una visión de mediano plazo, tu visión cambia y no solo Luis, hablas de 1.200 millones. Es una pregunta que hizo un amigo televidente y no se contestada, que es si el gobierno de Armando Calderón Sol el año 98 confiscó también cuando estableció el sistema privado de pensiones. No veo cómo realmente. Redujo los beneficios que garantizaba el sistema de reparto. Para los que no quedaron en el sistema de reparto. Para los que no quedaron en el sistema de reparto, pero no pudo confiscar nada porque no había ahorro privado. No había. Así es. Ya. Ok, muchísimas gracias a ambos por estar esta noche. Creo que, como dijo un amigo televidente, se hacía necesario un análisis no sesgado, sino que más técnico de la situación que estamos viviendo ahora. Tenemos retos y ojalá, digamos, pudiéramos tener altos, buenos niveles de análisis y discusión sobre los temas más importantes del país, que son estos, ¿no? Exacto. Pareciera de repente que avanzamos en materia de seguridad, pero no sé con qué tanta solidez tenemos para que eso siga avanzando. Hay otros temas en el país también que deben avanzar con ese consenso. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Nacho, y un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, Nacho. Un placer compartir contigo, por supuesto, con toda la audiencia y con el doctor, que tenía días de no verlo también. Gracias, amigos televidentes. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.